Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 26. El Ghoul con cabeza de calabaza lantern. Después de la escuela por la tarde, la sucursal del CCG confirmó que el zapato encontrado cerca de la escena del crimen por Byakuya coincidía con el de Minami. Sin embargo, el CCG no concluyó apresuradamente que ella era el Ghoul conocido como Lantern. Simplemente pasaron la información a Byakuya y Arima, confiándoles la investigación de seguimiento. Aunque es posible que Minami sea Lantern, no podemos sacar conclusiones precipitadas, comentó Arima durante una cena informal. Estoy de acuerdo. Sigamos observándola por un rato, respondió Byakuya con un leve asentimiento, guardándose su sospecha casi segura para sí mismo por ahora. En ese momento, el fuerte rugido de motocicletas modificadas resonó desde afuera del restaurante. Byakuya inmediatamente reconoció que era obra de Aki y su pandilla de delincuentes. Arima, necesito salir un momento, agarrando su mochila que contenía su quinqué, Byakuya se fue sin más explicaciones. Por favor, la cuenta. Gritó, acordándose de pagar antes de salir corriendo. Arima lo siguió rápidamente. Byakuya, debemos mantenernos unidos, dijo, adhiriéndose al protocolo del CCG de mantener a los compañeros juntos durante las misiones. En la calle, Aki y Ryo iban en una motocicleta, mientras que otros dos pandilleros, uno con peinado mohawk y otro casi calvo, iban en una segunda motocicleta. Aki, muy diferente de su personaje escolar, vestía zapatillas, ropa informal y lucía un peinado que recordaba al de un delincuente típico. Oye, detén esas bicicletas. Varios coches de policía los persiguieron con las sirenas aullando. Sin inmutarse, aceleraron, riendo y gritando, ignorando por completo a las autoridades. Lo que no sabían es que habían atraído la atención de algo mucho más peligroso. Un Ghoul. Mientras tanto, Minami caminaba por una calle cercana con su mochila cuando el ruido de las motocicletas la puso de los nervios. Al verlos alejarse a toda velocidad, sus ojos se volvieron fríos y una leve pero inconfundible intención asesina brilló en su expresión. Despreciaba a quienes desperdiciaban su vida imprudentemente, actuando como tontos. Para ella, el mundo estaría mejor sin ellos. La pandilla logró librarse de la policía y se escondió en un callejón estrecho. ¡Wow! Eso fue increíble. Esos policías no tuvieron ninguna oportunidad. Volvamos a jugar con ellos más tarde. Los demás pandilleros se rieron, todavía con la adrenalina alta. Casualmente, Taisi pasaba por el mismo callejón. Al ver las motos que le resultaban familiares, suspiró. ¿Estás en ello otra vez? Taisi, ¿qué te pasa últimamente? He oído que has estado yendo a la escuela con regularidad, preguntó el chico del mohawk, confundido. Sí, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Añadió el otro, preocupado. Taisi ha estado tan aburrido estos días, se quejó Aki, aunque albergaba sus propias sospechas. Tal vez Taisi estaba enamorado de Minami. Si algo anda mal, háznoslo saber. Te respaldamos, dijo Ryo con sinceridad. Taisi se sintió conmovido por su preocupación. Aunque desaprobaba sus carreras imprudentes, no se atrevió a criticarlos con dureza. Aún así, no pudo animarse a contarles nada sobre Minami. Justo cuando estaba pensando en una excusa, una extraña figura apareció detrás de sus amigos. Vestida con una amplia capa blanca y luciendo una máscara con forma de calabaza, la figura parecía pequeña pero inquietantemente espeluznante. ¿Quién eres?, preguntó Taisi, sintiéndose incómodo. Los demás se giraron y también notaron la figura. Su comportamiento cambió al ano. Sin responder, la figura comenzó a caminar hacia ellos. ¿Qué te pasa? ¿Buscas problemas?, lo desafió el mohicano, cogiendo un tubo de metal. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tubería fue cortada limpiamente por la mitad por un apéndice rosado con forma de cola. Un Kagune del tipo Rinkaku, conocido por su equilibrio entre ataque, defensa y velocidad. Un monstruo.
El chico Mao cayó al suelo, paralizado por el miedo. ¡Corre!, gritó Taishi al darse cuenta del peligro. Los demás dudaron, pero luego huyeron en otra dirección. Taishi, sin embargo, no pudo dejar atrás a su amigo y se dio la vuelta para ayudarlo. El ghoul se movió más rápido. Sukagune estaba a punto de atacar cuando un brazo agarró al hombre con Mohawk y lo apartó del peligro. Justo a tiempo, Byakuya había llegado, salvando al delincuente. Simultáneamente, Arima apareció detrás de la figura enmascarada. El ghoul reaccionó rápidamente, atacando a Arima, quien esquivó cada golpe sin esfuerzo. Sintiéndose superado, el ghoul se giró y saltó a un tejado, desapareciendo en la noche. Se ha ido, señaló Arima, uniéndose a Byakuya. No importa. Las piezas están encajando, respondió Byakuya con calma. Din. Misión completada. Protege a Fura Taishi y a su banda de los daños de Uruka Minami. Recompensa. 10 puntos de atributo. Misión 2 completada. Misión 3 desbloqueada. Capítulo 27. La organización V Limpiadora. Misión 3. Alterar el destino de Uruka Minami. Recompensa de la misión. Más 20 puntos de atributo. Byakuya especuló que completar esta tercera misión podría marcar el final de sus misiones actuales. Cambiar el trágico final de Minami era una misión que, en teoría, no era muy difícil, pero que planteaba considerables desafíos en su ejecución. Oye, ¿alguien puede decirme qué pasó ahí atrás? Taishi, todavía conmocionado, preguntó en tono de pánico. Los pensamientos de Byakuya sobre el sistema se interrumpieron al volverse hacia Taishi. Le explicó con calma. ¿Has oído hablar de los ghouls, verdad? El que acabas de encontrar no era un ghoul cualquiera. Era muy peligroso. Necrófagos. Taishi y sus amigos delincuentes se dieron cuenta de esto. Nunca antes se habían topado con ghouls, protegidos por el CCG y el ambiente protector de su escuela. Ante la anterior situación de riesgo vital, sus mentes se habían quedado en blanco. Ahora comprendían plenamente que, sin la oportuna intervención de Byakuya y Arima, probablemente habrían sido devorados por ese ghoul. Vuelve a casa y descansa. Mañana, simplemente asiste a la escuela como siempre. Byakuya aconsejó a Taishi antes de irse con Arima. No había razón para que Byakuya vigilara constantemente a Taishi y su grupo. Además, tras el encuentro de esa noche, era improbable que Minami, quien operaba como el ghoul conocido como Lantern, volviera a actuar pronto. Minami fue lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que Byakuya y Arima no eran estudiantes comunes y corrientes. Sus excepcionales habilidades de combate, combinadas con su traslado sincronizado a la escuela, dejaban claro que probablemente eran investigadores del CCG. ¿Por qué? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos después de un incidente tan aterrador? Taishi preguntó, todavía desconcertado y asombrado. Estos nuevos estudiantes transferidos, Byakuya y Arima, no habían mostrado ni una pizca de miedo durante su batalla con un ghoul, e incluso lo habían ahuyentado con facilidad. ¿Quiénes eran exactamente? Ni Byakuya ni Arima respondieron. Siguieron caminando con expresión estoica, sin revelar su identidad como investigadores del CCG. De camino al metro, Byakuya miró a Arima. Vuelvo al apartamento del segundo distrito. ¿Y tú, Arima? Cualquier lugar me sirve. Por cierto, ¿cómo predijiste que Lantern atacaría a los delincuentes esta noche? Arima preguntó rotundamente. Parte intuición, parte deducción. Sin embargo, Byakuya sabía en secreto que la verdadera razón era porque conocía el guión. Al final de la clase, ya habíamos identificado a Minami como la principal sospechosa. Cuando mencionamos en la puerta del aula que nos uníamos al grupo de delincuentes de Taishi, noté que nos observaba. Mi instinto me decía que su mirada no era solo de desdén, sino de odio. Byakuya continuó. Eso por sí solo no garantizaba que atacaría esta noche, pero fue suficiente para que yo actuara ante la posibilidad y estuviera allí para intervenir. En verdad, el Mangekyo Sharingan de Byakuya había captado señales sutiles en el lenguaje corporal de Minami que confirmaron su intención de atacar. Ahora lo entiendo, Arima asintió levemente. Su respeto por Byakuya creció. Su intuición era aterradoramente precisa.
No era de extrañar que Kaiko, la enigmática líder de la organización V, se interesara por este investigador. Está bien, nos vemos en la escuela mañana, dijo Byakuya, preparándose para separarse mientras se acercaban a la estación de metro. No te apresures con tus despedidas. Arima respondió con calma. ¿HM? ¿Qué quieres decir? Byakuya levantó una ceja. Me han asignado vivir en el mismo complejo de apartamentos que tú, en el Distrito 2. Nos resulta más cómodo coordinarnos durante las misiones. Arima lo explicó con naturalidad. Byakuya comprendió de inmediato que no era una coincidencia. Probablemente habían puesto a Arima allí para vigilarlo. Las probabilidades de que esto sucediera eran altas. Después de todo, Arima era la aprendiz de Kaiko, la líder de V. Era imposible que la organización los emparejara sin un motivo. El comportamiento de Arima también era ligeramente sospechoso. Si bien el protocolo del CCG enfatizaba que los compañeros debían actuar juntos siempre que fuera posible, la impresión que Byakuya tenía de Arima, según sus recuerdos, era la de alguien que no siempre seguía las reglas. Por ejemplo, en la historia original, se sabe que Arima se quedó dormido en medio de una batalla o usó un paraguas común para defenderse de un ghoul cuando olvidó su quinqué. Si Arima realmente fue enviado a monitorearlo, Byakuya sabía que debía ser más cauteloso de ahora en adelante. Para empezar, no podía dejar que Arima descubriera que Eto era el búho tuerto. Aunque Arima cooperó con Eto en la línea temporal original, era una versión mucho más tardía de él, desilusionado con el mundo y su vida como limpiador. En este punto, la lealtad de Arima a V podría seguir siendo inquebrantable. Si esta versión de Arima eligió la lealtad en lugar de la cooperación y expuso a Eto a V, su actual estado de debilidad aseguraría su desaparición. Sentados en el metro, los dos intercambiaron una conversación casual. ¿Sabes? Incluso cuando estábamos en el jardín iluminado por el sol, no recuerdo que nos cruzáramos mucho, comentó Arima. Es cierto. Mis recuerdos de ti de entonces también son vagos, respondió Byakuya. En realidad, esos recuerdos eran invenciones implantadas por el sistema. Byakuya nunca había experimentado realmente la vida en el jardín iluminado por el sol. Arima, siempre has sido un genio entre los genios. Tu fuerza rivaliza o incluso supera a la de un investigador especial. Pero pareces bastante indiferente a los ascensos, ¿verdad? Gracias a los recuerdos implantados, Byakuya sabía que Arima era el mitad humano más destacado del jardín iluminado por el sol. A pesar de estar en su mejor momento físico, Arima seguía siendo un investigador de segunda clase. Byakuya especuló que Arima podría haber frenado intencionalmente su progreso profesional. Quizás se resistía a convertirse en limpiador de la organización Nube. Los llamados limpiadores no eran más que asesinos, encargados de eliminar las amenazas a la organización Nube. Byakuya sospechaba que la misión actual de Arima no era solo de asociación, era de vigilancia. Capítulo 28. Entrevista a Eto. En términos de fuerza, Arima, a sus 16 años, ya poseía la capacidad de un investigador de clase especial. Entre los 16 y los 20, alcanzó la plenitud física típica de los semi-humanos. Sin embargo, Arima siguió siendo un investigador de segunda clase hasta los 19 años. No fue hasta que Kuzen, también conocido como el Buono asesino, atacó la sucursal del segundo distrito del CCG que las cosas cambiaron. Como nadie más en la rama era capaz de enfrentarse al Buono asesino de clasificación SSS, Arima se vio obligado a enfrentarlo usando dos quinques de clasificación B. El resultado: no solo lo repelió, sino que también le amputó un brazo. A partir de ese momento, sin embargo, el cuerpo semihumano de Arima comenzó a decaer. Para cuando se unió a la organización V como limpiador y fue ascendido a investigador de clase especial, su cuerpo ya había pasado su mejor momento. En conclusión, Byakuya especuló que Arima retrasó deliberadamente su ascenso para evitar ser seleccionado por V como limpiador demasiado pronto. Tokio no es tan grande, y el trayecto del distrito 13 al 2 es bastante corto. Un viaje en metro te lleva allí rápidamente. Actualmente, Arima vive en el mismo edificio de apartamentos que Byakuya, aunque en un piso diferente y en una habitación diferente. Byakuya acababa de regresar a casa cuando Eto apareció.
Es tan puntual como siempre, señorita Takatsuki HM. Espero que mi manuscrito se publique sin problemas. Como siempre, Eto se quitó los zapatos y entró directamente a la habitación, vistiendo solo sus calcetines blancos en lugar de pantuflas. Tras más de una hora de discusión y revisión, Eto, algo cansada, se acostó en la cama de Byakuya a descansar. Tras pasar la mayor parte de las noches en el destartalado escondite del árbol Aogiri, hacía siglos que no disfrutaba de una cama tan cómoda. A pesar de estar sola en una habitación con un hombre, Eto parecía despreocupada o recelosa. Después de todo, su fuerza le permitía tener tanta confianza. Debido a esto, Eto sintió que este investigador molesto era sorprendentemente recto, no del tipo que explota su poder para aprovecharse de ella. Hoy fue el primer día de trabajo del señor Byakuya como investigador. ¿Qué tal?, preguntó Eto de repente, rompiendo el silencio mientras descansaba. Bastante bien. En mi primer día infiltrándome en la escuela, ya encontré al objetivo. Byakuya respondió. ¿Tan rápido? Entonces, ¿capturaron al Ghoul? Eto continuó. Todavía no. Huyó con rapidez y decisión, sin dejarnos ninguna posibilidad. Pero la señorita Takatsuki parece bastante curiosa sobre las actividades de los investigadores. Tengo curiosidad y también estoy recopilando material para mi próxima novela. Las historias sobre investigadores necrófagos son escasas y valiosas. Respondió Eto con una mezcla de sinceridad y humor en su tono. Las palabras de Eto eran a medias verdad y a medias excusa. Su siguiente novela, en efecto, giraba en torno a demonios e investigadores. Después de todo, querido Kafka ya estaba terminado, era hora de prepararse para su siguiente obra. Por cierto, mencionaste ella. ¿Eso significa que el Ghoul es una chica? Eto preguntó con curiosidad. Sí. No solo eso, sino que también es una de mis compañeras de clase. La mejor de la clase y la más tranquila y educada. Byakuya no se molestó en ocultar mucho mientras hablaba de Minami. ¿Ah, sí? ¿Un Ghoul que consigue ser un estudiante tan modelo en una escuela humana? Eto exclamó sorprendido. Pero aún así, un Ghoul solo ve a los humanos como alimento. Probablemente por eso llamó la atención de tus investigadores, ¿verdad? Exactamente. Hace apenas unos días, se produjo un incidente de depredación que la involucró. Si bien ninguna de las víctimas murió, varias perdieron brazos o piernas. Hubo 5 víctimas en total. En un caso con tantas bajas, el CCG debe tomar medidas. Byakuya afirmó sinceramente. No se trataba de información clasificada, simplemente dependía de si quería revelarla o no. Normalmente, los investigadores no compartirían esos detalles con civiles para evitar problemas innecesarios. Para fines de investigación, me gustaría saber, ¿cómo ves a este Ghoul? Mientras hablaba, Eto se sentó en la cama, aparentemente muy interesado en el tema. Ella, veo que de verdad quiere integrarse a la sociedad humana, ser una buena estudiante. Pero, en el fondo, sigue siendo una Ghoul. No puede reprimir su hambre de carne humana ni sus tendencias violentas innatas. Esa es su verdadera naturaleza. Por otro lado, es una chica tranquila y estudiosa. Byakuya resumió su impresión de Minami. Entonces, al final, tendrás que eliminarla. Mientras hablaba, Eto se sentó en la cama, tomando notas en un pequeño cuaderno. Estos eran materiales valiosos para su escritura. Parecía particularmente intrigada por esta chica Ghoul, que estaba luchando por integrarse en la sociedad humana. No necesariamente, Byakuya lo negó. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir? La curiosidad de Eto se despertó. Para los necrófagos que no son particularmente atroces, mi principio es no matarlos si no es necesario. Como mucho, los enviaría a un centro de detención para necrófagos. Byakuya respondió. Algunos investigadores mataban a todos los necrófagos que encontraban, sin importar sus acciones. Desde una perspectiva puramente humana, este enfoque no era incorrecto. Un centro de detención de Ghouls, Eto murmuró pensativamente. No hace mucho, atacó el centro de detención de Ghouls del Distrito 23 y descubrió que, si bien muchos vivían relativamente bien allí, algunos eran tratados brutalmente. No era un buen lugar para nada. Byakuya continuó.
A los ghouls que sinceramente desean vivir junto a los humanos, intento ayudarlos a controlar sus instintos violentos y los envío al Distrito 20. He oído que el administrador del distrito allí aboga por la paz con los humanos. El ghoul gobernante de un barrio también podría ser denominado como su administrador, y el administrador del barrio 20 no era otro que Kuzen Yoshimura, el padre de Eto. Kuzen, el antiguo limpiador de la organización V, el ghoul de sangre pura más fuerte y el búho no asesino calificado por la SSS, tenía títulos que lo convertían en el gobernante indiscutible de cualquier barrio al que ingresara. Eto, por supuesto, sabía quién era el gerente del Distrito 20, y se quedó en silencio. Capítulo 29. El pasado oculto de un medio ghoul. Kuzen y su hija, Eto, comparten una relación extremadamente complicada. Kuzen fue un limpiador de la organización conocida como V. A pesar de ser un ghoul, se enamoró de una humana llamada Ukina. Incluso después de descubrir su verdadera identidad como ghoul, Ukina siguió amándolo profundamente. De su amor, nació Eto, un milagroso semi-ghoul. Sin embargo, lo más trágico fue que Ukina, estando embarazada, tuvo que consumir carne humana para alimentar a Eto, ya que la línea de sangre ghoul requería dicha nutrición para sobrevivir. Su felicidad duró poco. Se reveló la verdadera identidad de Ukina, periodista que investigaba la organización V descubrió algunos de los secretos más oscuros de la organización, lo que impulsó a V a iniciar una búsqueda implacable para eliminarla. Aunque Kuzen era increíblemente poderoso, no podía enfrentarse solo a las abrumadoras fuerzas de los V. La líder de la organización, Kaiko, era incluso más fuerte que Kuzen. Si bien Kuzen podía protegerse a sí mismo, carecía de la capacidad de proteger simultáneamente a Ukina y a Eto, quien aún era un bebé en ese momento. Al no tener otras opciones, Kuzen tomó la desgarradora decisión de matar él mismo a Ukina para proteger a Eto. Nota. En el manga, Kuzen mata a Ukina, en el anime, V la mata. Esta historia sigue el canon del manga. V perdonó a Kuzen, pues desconocían que Ukina ya había dado a luz a un niño, y mucho menos a un semi-ghoul. Si la organización lo hubiera descubierto, su persecución habría sido aún más despiadada. Tras matar a Ukina, Kuzen envió a Eto al caótico Distrito 24 para evitar que V la detectara. La confió a Noro, un ghoul de la SS y un viejo amigo. Kuzen le dejó a Eto solo el cuaderno de Ukina, que contenía los secretos que ella había descubierto sobre V y recuerdos de su vida con Kuzen. Inicialmente, Eto fue cuidado por Noro, pero unos años después, V lo asesinó por razones desconocidas. Abandonada a su suerte en el implacable entorno del Distrito 24, Eto no tenía ni 10 años. Aunque Kuzen tenía sus razones, Eto estaba resentido con él por haberla abandonado durante sus años más vulnerables, especialmente cuando necesitaba el amor y la protección de su padre. Para colmo de males, Kuzen había asesinado personalmente a su madre. Aunque Ukina había consentido, Eto jamás podría perdonarlo del todo. Todos estos factores alimentaron el odio de Eto hacia su padre. Gran parte de este odio provenía de su creencia de que Kuzen había decidido huir de V en lugar de resistirse. Esto la llevó a rebelarse contra el CCG y la organización V que lo controlaba. Sin embargo, durante la presencia de Byakuya en este mundo, el resentimiento de Eto hacia su padre aún no se había profundizado hasta un punto irreconciliable. En esta etapa, su desafío era más una cuestión de terquedad, pues evitaba regresar al Distrito 20 para verlo. Fue solo más tarde, después de que se desarrollaron muchos acontecimientos, que el odio de Eto hacia Kuzen en la historia original se volvió irreversible. ¿De verdad? Es un ghoul bastante inusual. Controlar todo un barrio sin violencia debe significar que son extremadamente fuertes, y aún así buscan la paz con los humanos. Eto se quedó en silencio por un momento antes de recuperar la compostura, sin mostrar ninguna reacción evidente. Sin embargo, la aguda intuición de Byakuya notó su breve pausa. De hecho, un ghoul que aboga por la paz con los humanos no tiene precedentes, comentó Byakuya. No sé qué acciones podría haber realizado en las sombras, pero la idea en sí es bastante noble. Sus palabras claramente tocaron las minas emocionales de Eto, pero reflejaban su genuina admiración.
Byakuya creía firmemente que los esfuerzos de Kuzen por liderar a todo un grupo de ghouls para coexistir pacíficamente con los humanos eran admirables. Esta bondad, sin embargo, no contradijo la decisión de Kuzen de huir de la organización UP sabiendo que no podía vencerlos. Kuzen había optado por no luchar. Reunir aliados solo habría causado más muertes, y en sus últimos años, Kuzen no soportó ver más vidas perdidas ante él. Eto, por otro lado, sacrificó todo, su propia vida, la totalidad del árbol Aogiri e incluso Arima, solo para allanar el camino para el rey Tuerto Kaneki, quien surgiría una década después. Al final, es difícil decir quién tenía razón o no entre Kuzen y Eto. Kuzen quería proteger a la gente y a los ghouls que lo rodeaban. No estaba mal. Simplemente no cumplió con sus responsabilidades como padre. Eto quería cambiar el mundo, un mundo que condenaba a los ghouls como monstruos desde su nacimiento. Esto no estaba mal, pero sus métodos violentos causaron innumerables tragedias. Noble, Eto volvió a guardar silencio antes de hablar. El señor Byakuya no parece tener mucho odio hacia los ghouls. No particularmente. Si fuera posible, preferiría que los humanos y los ghouls coexistieran pacíficamente, respondió Byakuya con un leve asentimiento. Interesante, Eto terminó de tomar notas. Gracias. Me has dado mucho material. Me siento inspirado para mi próximo trabajo. Estoy esperando tu próxima novela, dijo Byakuya. Eto saltó de la cama y anunció. Debería regresar ahora. Como siempre, Byakuya se ofreció a acompañarla parte del camino a casa. Es un honor ser escoltado por un investigador ghoul, bromeó Eto a mitad de su caminata. Al conocer su verdadera identidad como el búho tuerto, Byakuya tomó el comentario como una broma juguetona en lugar de un comentario genuino. En el lugar de despedida habitual, Byakuya se despidió de Eto. Nos vemos mañana. No olvides contarme sobre esa chica ghoul entonces, dijo con una sonrisa antes de desaparecer entre las sombras. Al día siguiente inicio de sesión completo. Recompensa. 1 punto de atributo. Temprano por la mañana, Byakuya y Arima desayunaron y tomaron el metro a la escuela. Al acercarse a la puerta, se encontraron con Minami, que también venía de camino. Buenos días, Arima. Byakuya Minami lo saludó cálidamente, sin darse cuenta de que ambos ya la habían identificado como el Ghoul Lantern. Buen día, buenos días, Minami. Byakuya y Arima actuaron como si nada estuviera mal. Byakuya no tenía intención de expulsar a Minami de inmediato. Arima, en cambio, aún no estaba del todo segura de ser linterna. Sin una confirmación absoluta, los investigadores tenían prohibido actuar imprudentemente. Después de todo, si Minami resultaba ser una persona normal, atacarla causaría graves problemas. Sin que ellos lo supieran, Minami ya había comenzado a sospechar que los dos podrían ser investigadores del CCG, lo que la hizo aún más cautelosa en sus interacciones con ellos. Capítulo 30. Lazos tácitos y verdades ocultas. Byakuya siguió adelante, dejando a Arima y Minami un tiempo solos. Arima instintivamente quiso seguirlo, pero considerando que Minami, probablemente el ghoul conocido como Lantern, todavía estaba a su lado, se abstuvo de hacer algo inusual. Así, Arima no tuvo más remedio que caminar junto a Minami. Ayer por la mañana, parecía que tú y Byakuya se fueron con Taishi por un rato. No pasó nada grave, ¿verdad? Después de todo, Taishi parece un delincuente. Minami rompió el silencio de repente y le habló a Arima. No pasó nada. La expresión de Arima permaneció estoica y su tono era plano. Su respuesta indiferente creó inmediatamente una atmósfera incómoda, haciendo difícil continuar la conversación. Eso está bien entonces. Me preocupaba que también te hubieras convertido en un delincuente, dijo Minami con una sonrisa. Después de eso, los dos volvieron a quedarse en silencio. Un leve rubor apareció en el tranquilo y adorable rostro de Minami, aparentemente avergonzada por el comportamiento frío de Arima. Mientras tanto, Byakuya llegó primero al aula. Se dio cuenta de que su compañero de asiento, Taishi, también había llegado hoy, junto con su amiga de la infancia, Aki. Ryou, sin embargo, parecía estar en otra clase. Taishi, Aki, ¿cómo se encuentran? ¿Ya se recuperaron?, preguntó Byakuya, preocupado.
Más o menos, aunque todavía estoy un poco afectado, respondió Taisi con tristeza. Anoche, Aki estaba bastante asustada. Insistió en quedarse en mi casa, pero esta mañana se veía mucho mejor. ¿Qué? Al oír su nombre, Aki, sentada en la fila de adelante, se giró y golpeó a Taisi en la cabeza con un libro. Sonrojándose furiosamente, gritó: «Taisi, idiota». «¿Qué idiota?». Aunque el golpe no le dolió mucho, Taisi se quedó atónito. «¿Qué te pasa, Aki? Anoche te asustaste, ¿verdad?». Ese no es el punto. La vergüenza de Aki solo aumentó y su voz se elevó en frustración. Taisi permaneció completamente confundido. Byakuya suspiró internamente, entendiendo ya por qué Aki estaba tan avergonzado y enojado. Tener miedo y correr a pasar la noche en la casa de un chico no era el problema era pasar la noche en la casa de un chico. Pero Taisi, como un tonto despistado, no lo entendió en absoluto. Byakuya perdió el interés en sus juguetonas disputas. Tenía asuntos más urgentes que atender. Sobre el incidente de ayer con los Ghouls, necesito advertirles. Si siguen en sus motos y acelerando por la ciudad, probablemente los atacarán de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las carreras callejeras con esto?, preguntó Taisi, desconcertado. Aunque no estaba demasiado interesado en las carreras, Aki y Ryo probablemente no las abandonarían tan fácilmente. Ese Ghoul no los atacó al azar. Aunque desconozco la razón exacta, les recomiendo encarecidamente que se detengan. Nada es más importante que sus vidas, aunque la gente solo suele darse cuenta de esto cuando se enfrenta directamente a la muerte, explicó Byakuya. Está bien, intentaré hacerles entrar en razón a Ryo y a los demás. Si no me escuchan, les haré entrar en razón a golpes. Taisi se arremangó, decidido. Aunque eso significara que lo golpearan, estaba decidido a detenerlos. Después de los acontecimientos de anoche, Taisi vio a Byakuya y Arima bajo una nueva luz, confiando en sus palabras más que nunca. Claramente, Taisi no sabía mucho sobre el CCG o los investigadores Ghoul, por lo que no había conectado a Byakuya y Arima con ellos. La mayoría de los civiles parecían tener un conocimiento limitado de los Ghouls y el CCG, y muchos estudiantes probablemente los desconocían por completo. Aki, naturalmente, Taisi comenzó convenciendo a Aki. Está bien, me detendré, pero solo si Taisi acepta una condición, respondió Aki. Tras experimentar el terror de la noche anterior, se dio cuenta de lo peligrosos que eran los demonios. Ser atrapada por la policía podía resultar en un sermón o un centro de detención juvenil, pero ser atrapada por un demonio significaba la muerte, o algo peor. De acuerdo. Sea cual sea la condición, solo dila. La haré si puedo. Dijo Taisi, emocionado de que Aki hubiera aceptado tan rápido. Solías amar el béisbol, ¿verdad, Taisi? Comenzó Aki, pero antes de que pudiera terminar, Arima y Minami entraron al aula por la puerta trasera. La atención de Taisi se centró de inmediato en ellos, sobre todo porque Minami parecía estar charlando y riendo con Arima. Esto hizo que Taisi frunciera el ceño, sintiéndose inexplicablemente irritado. Byakuya se aclaró la garganta ligeramente, recordándole a Taisi. Taisi, Aki todavía estaba hablando contigo. ¿Eh? Ah, cierto. Taisi se giró hacia Aki, solo para verla haciendo pucheros enojada. Idiota Taisi. Te enamoraste de otra chica, ¿verdad? ¿Qué? No. Espera. Taisi entró en pánico. No lo digas tan alto. ¿Y si alguien lo oye? ¿Y qué? Eres un idiota de todas formas. Te mereces ser humillado. Replicó Aki, todavía furioso. Taisi se rindió rápidamente. Está bien. Está bien. Es mi culpa, ¿de acuerdo? ¿Cuál era esa condición que mencionaste antes? No quiero contarte más. Quizás más tarde, dijo Aki haciendo pucheros. Bien, respondió Taisi, completamente perplejo. No entendía por qué Aki estaba tan enfadada. ¿Era porque no le había prestado atención? Seguro que no era para tanto. Sentado cerca, Byakuya se quedó sin palabras. Taisi es increíblemente denso. Oye, Byakuya, Taisi se inclinó y susurró. Puedes mantener en secreto lo que acaba de pasar. No hay problema, respondió Byakuya asintiendo.
Pero un consejo. Quizás deberías rendirte. Si bien las relaciones entre humanos y ghouls no eran completamente imposibles, existían ejemplos, los eventos de anoche dijeron mucho. Aunque no era del todo imposible que humanos y ghouls forjaran relaciones románticas, incluso había muchos ejemplos. Taishi no tenía ni idea de que Minami era la misma ghoul que casi los mató a él y a sus amigos la noche anterior. Si alguna vez lo descubriera, sus fantasías se desmoronarían. Sería mejor para él cuidar a la chica que tenía frente a él, su amiga de la infancia, Aki. Por supuesto, en la historia original, Aki eventualmente se convirtió en la esposa de Taishi. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.